Nos, en este día, arréglame esto mientras tanto con lo que es la familia. Hoy vamos a iniciar, y por eso llamé de manera especial a los padres de los niños en su responsabilidad mayor como padres, para que pudieran estar en esta mañana. Porque hoy quiero compartir algo que, como ya les había dicho, aunque aparentemente puede aparecer como que no es relevante para mi vida porque yo no soy padre, o no es relevante para mi vida porque ya yo no tengo hijos pequeños, pero quiero pedirles un gran favor antes de entrar en materia, que si ese es su pensamiento en este instante, no permita que eso comience a echar raíces y a crecer, porque en el transitar de este tema, usted va a notar que este tema nos compete a todos. Los que tienen hijos, los que no tienen hijos, los que sí tienen hijos, en fin, nos compete a todos. Mis amados hermanos, ya entrando en materia, uno observa a los hombres de Dios en la Biblia. Ya saben que este mes entonces es el mes de la familia. Tengo que aprovechar este tiempo, porque si yo digo una reunión todos están ocupados. Entonces, ante esa cuestión, hermano, me he retrasado ya como 2 años para poder hablar esto que voy a hablar. 2 años llevo sin poder decir eso. No he podido ni siquiera reunir maestros ni nada de estas cosas porque todos están ocupados. Ay, tengo que aprovechar y hacerlo de esta manera, y eso es una de las razones por la cual, hermano, tengo que hacerlo hoy y hablar de este tema a toda la iglesia. Yo les decía que cuando nosotros hacemos una observación en los personajes de las Sagradas Escrituras, nosotros vamos a hallar que ellos nos impresionan en una o en varias maneras. Pero en lo concerniente a la familia, a lo que se refiere a la familia, es impresionante el ejemplo que en la Biblia nos da este hombre llamado Noé. Pues en él hay diversas virtudes. Por ejemplo, la fe de este hombre para construir un arca en un tiempo cuando ni siquiera llovía. En este hombre encontramos un ejemplo de lo que se conoce como longanimidad, es decir, largura de ánimo. A pesar de que él hablaba, predicaba, y la gente rechazaba su mensaje, él no desmayó en lo que Dios le había ordenado. Eso se llama longanimidad. Pero hay algo muy impactante, y es que este hombre, aunque los otros rechazaron su mensaje, no obstante, pudo ganar a su esposa, pudo ganar a sus hijos y pudo ganar a sus nueras. Y esto para mí, mi hermano, es algo que ciertamente es digno, pero muy digno de imitar frente a lo que es el servicio a Dios, a lo que es la predicación del Evangelio, porque quiero que sepas en este momento que aunque estamos llamados a predicarles a todo el mundo, el primer llamado, hay cosas que tú puedes evitar, pero hay cosas que no puedes evitar. El primer llamado que nosotros estamos, o que Dios nos ha hecho, es precisamente con nuestra familia.
Si tú te estás ganando a todo el mundo, pero tu familia está en nada, déjame decirte, eres un impío. Porque el que salva es Dios y Dios puede tomar hasta lo que Él quiera. Lo que Él quiera. Para mí fue impresionante escuchar en este viernes en una reunión que tuvimos de pastores, y el pastor que nos enseñaba nos hablaba nos colocaba un gran ejemplo, por ejemplo, de un hombre llamado Wilfrid. Wilfrid es muy reconocido, pero el día de su boda, en los días de su luna de miel, predicaba 2 veces al día. Eso no es espiritualidad, hermano. Eso no es espiritualidad. Carey, el famoso padre de las visiones, dejó a su esposa 2 años, porque según él era más importante la gente de afuera que su propia familia. John Wesley, tan famoso, y su esposa tuvo que separarse de él. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Cuando realmente se olvida a la familia. Entonces, mis amados hermanos, lo primero que a manera de introducción yo quiero a ustedes señalar. Pero mis amados hermanos, quiero que entendamos que la crianza de los hijos, eso es evangelio. No separes eso nunca del evangelio. Hemos sido arrastrados de costumbres, y como decía alguien, no solamente reformarnos en doctrina, es reformarnos en costumbres que tenemos arraigadas. Y el trabajar con la familia, eso es evangelio. De pronto algunos piensan que, mire, esto que estoy haciendo yo es evangelio. Y estoy hablando de la gente que ya conoce de Cristo. Esto es evangelio. Entonces tenemos unas visiones tan erradas, tan lejos de la realidad. Pero mis amados, hoy que vamos a hablar de crianza, quiero confirmar que ciertamente es un asunto que la Biblia nos los muestra como evangelio y muy relevante en cuanto a la familia y a la responsabilidad que se tiene con los hijos. Nosotros hallamos que en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Es decir, es los mandamientos del Señor. Y el versículo 7 dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. No te concentres tanto en la intensidad, porque de hecho no se podía cumplir por razones de las ocupaciones de las personas del momento. Pero lo que el Espíritu Santo permite a través de esa intensidad es poder mostrarnos el carácter de importancia. El lugar que debe ocupar en nuestras relaciones de hogar la obra de Dios. De igual forma, mis amados hermanos, nosotros vamos a encontrar lo que Pablo en el Nuevo Testamento, ya tenemos el Antiguo, ahora el Nuevo Testamento, dice a los padres en Efesios 6:4, en el cual manifiesta de que criemos a nuestros hijos en la disciplina y en el temor del Señor. Entonces, estamos observando que la crianza es evangelio. La crianza no es simplemente el deber que tengo como padre, sino el deber que tengo como cristiano. No es simplemente porque son mis hijos, es porque a Dios sirvo, y ese es un servicio y es el primer servicio a quien Dios me ha llamado.
Entonces, mis amados hermanos, teniendo esto como introducción, considerando la importancia, considerando las responsabilidades, considerando que es un servicio a Dios, y estas cosas que hemos podido decir, vamos entonces a entrar en este día en unas primeras personas, que es donde radica todo el que puede ser un buen desarrollo para un buen hogar. Y tiene que ver, hermano, con lo que se conoce como la etapa de la adolescencia. Escúchame bien. Ese nombre adolescente no es un nombre casual. Ese nombre adolescente viene de adolecer. Adolecer significa que falta algo. ¿Cierto? No es perfecto. Falta algo. En el latín, porque de ahí es donde viene esta palabra, es el latín adolesco. Y lo he querido mencionar porque el adolesco significa crecer, pero escúchame, con dificultad. Entonces, no quiero que te quedes en las palabras, quiero que comiences que estamos entrando en un terreno que es complejo. Estamos entrando en un terreno, hermano, donde hay que saberlo manejar. Ahora, es también importante que usted, voy a tomar 3 temas. El primer tema, que es el que estoy tratando, es la adolescencia, una etapa de crisis, como se conoce. La adolescencia propiamente se inicia a los 10 años y termina a los 18 años. Podríamos decir al finalizar de los 17. Es la etapa de la adolescencia. Algunos la llaman en edad temprana, adolescencia temprana, que es de 10 a 12. Otros colocan la adolescencia media, que venía a ser de 13 a 14, y la tardía, que viene a ser de 15 al finalizar de los 17 años de edad. Ahora, ¿por qué razón se le llama etapa de crisis? Se le llama etapa de crisis porque cuando una persona entra a la adolescencia, él sabe que ya no es niño o que no es niña, pero también esa persona es consciente de que no es un adulto. Entonces, es una etapa donde la persona queda en una condición híbrida. Ni es un niño, ni es un adulto. Pero sucede, mis amados hermanos, que en la medida que va avanzando la adolescencia, por ejemplo, cuando ya se llega a la adolescencia media, 13, 14 años, resulta que en ciertas ocasiones o en cierta circunstancia, ese adolescente comienza a tomar o a realizar cuestiones que pertenecen a los adultos. Pero en ciertas circunstancias se devuelve y comienza a tomar posiciones que son propiamente de un niño o de una niña. Por ejemplo, vamos a encontrar a un niño de 12, 13, 14 años, o una niña de 13, 14 años, desesperado en tener novio, en hacer rumbas, en estas cosas. Ya tanto más. Y cualquiera llega y nos dice, ay, no, esas son pataletas de la adolescencia. Pero el día que ¡pam!, los presiona, que sale un embarazo no deseado, entonces son niños, ay, y se vuelve. Es un ejemplo, pero son muchos.
Lo que yo quiero identificar en ustedes es que ¿por qué se le llama, mis amados hermanos, un tiempo de crisis? Ahora, se le llama tiempo de crisis porque en la adolescencia, y creo que el 100%, pero para no equivocarme, la mayoría anda en busca de una identidad. De forma inconsciente, pero todos están desarrollando en ese híbrido que no son ni niños ni son adultos, andan en la búsqueda de una identidad. En esa búsqueda de identidad hay la parte positiva. Todo lo que vive el adolescente, como cosas tales de que comienzan los primeros temores. Comienza el primer temor de decirle a sus amigos que él va a una iglesia. Comienzan los primeros temores, comienzan también los problemas, se dan trompadas, se agarran de los pelos, comienzan esas cosas. Y todo eso es positivo. O sea, que no es una crisis para mirarla totalmente negativa. Pero no mire solamente lo malo, todo lo que vive. Ya comienza a ir solo al cine. Ya comienza a dar brotes de independencias de sus padres. Y comienza toda una serie de cosas en donde realmente todo eso va contribuyendo a la identidad, sea buena o sea mala. Pero hay una crisis negativa en la adolescencia. Sepa usted que nadie se convierte drogadicto a los 18 años. Los drogadictos se constituyeron en potencia en la edad de la adolescencia. No fumaron marihuana, no consumieron drogas. Pero algo entró a su cabeza. Vamos a colocar un ejemplo de los muchos que pudiéramos hablar. Yo les hablaba a ustedes de lo que se llama el silencio del adolescente. El adolescente tiene sus amigos, tiene sus primos, tiene estas cosas. Y voy a colocar un ejemplo, y en este ejemplo no estoy generalizando, pero por ejemplo comienzan a hablarle, no, que el reggaetón. Y él se da cuenta que todos allá y acá y en todo el mundo, no, que el reggaetón, que el reggaetón. Pues él está en una búsqueda de identidad. Al estar en esa búsqueda de identidad, pues es atraído, porque eso le está como que dando a él un empoderamiento para hacer sentirse mujer o sentirse ya un varón. Me refiero en eso. Pero de pronto, ojo, esto es un ejemplo. Yo no he vivido con un reggaetonero, pero es un ejemplo. Pero él se entera que ese reggaetonero consume droga. Entonces, lo que él idealiza va acompañado de una costumbre que tienes. Y desde ese entonces surge la curiosidad, la droga. Un homosexual no se hace homosexual cuando es joven. Un homosexual se hace homosexual en esa edad, potencialmente. Allá algo pasó, créeme. Algo pasó, pero no que cuando estuvo viejo, ay, ahora quiero ser homosexual. No, mentira. Eso comenzó en esa etapa. Entonces, te estoy mostrando las crisis. Permítame explicarlo de una manera. Alguien
decía con respecto a esto que estoy enseñando. Ustedes han observado que los troncos de los árboles, cuando tú los cortas, tienen anillos, ¿cierto? Y los anillos incluso ayudan a las personas para establecer la edad de un árbol. Así es, hermano. A una edad temprana aparece el primer anillo en ese tronco. Y a medida que va creciendo, aparecen otros anillos más. Pero escucha, el primer anillo no se borra. A pesar que aparezcan 20, 30, lo que quieran aparecer, el primer anillo no se borra. De allí, mi amado hermano, que este papel tiene que hacerlo la iglesia. Esto no se lo podemos dejar a los psicólogos, no lo podemos dejar a otros. Y decirle, es una etapa de crisis. ¿Qué tan importante no esperar la adolescencia, sino la preadolescencia, desde que tiene uso de razón? Y ahorita explicaré por qué manera. Pero desde la preadolescencia es muy bueno trabajar en la formación del hijo. Es un error decir, ay, es que cuando yo estaba pequeñito, déjeme decirte, te voy a hacer claro, tu hijo es otra persona. Tiene rasgos comunes contigo, pero él es otra persona. No, ay, que cuando yo estaba chiquitico, yo no hacía eso. Olvídate. Él es otra persona. Hay que trabajar con ellos, no por lo que yo era, es porque él es otra persona. Y especialmente hay que trabajar en cuanto a lo que es la educación espiritual, la formación espiritual de esa persona. Yo esto que quiero aclararlo, porque algunos dicen, no, porque el hermano estudió psicología. Déjenme decirle, yo no estoy empleando lo que aprendí en la universidad, a pesar que en la universidad leí de mucha gente que enseñó sobre la adolescencia, sobre la juventud y todas estas cosas. Pero escúchame bien. Yo he estudiado, y esto lo digo al margen de toda ínfula, yo he estudiado con pentecostales y últimamente pues he estado estudiando con reformados. Estudié con los bautistas y con los presbiterianos. Y dentro de el pénsul en teología de los presbiterianos hay una materia que se llama pastoral a los adolescentes y pastoral a los jóvenes. Allí entendí hace como 2 años que esto había que enseñarlo, pero como todos están ocupados, no podía. Estaba amarrado, maestros y todo, no. Intenté, no pude. Entonces yo dije, esta es la oportunidad, mes de mayo, voy a enseñar eso. Pero estoy diciendo esto porque voy a llevarlos a un punto, ya que en nuestros estudios, mi hermano, no eran basados en que a las 3:30 de la madrugada el Señor me mostró que yo tuve una visión. No, hermano. Podríamos decir, eran estudios científicos. Las personas de los cuales extraíamos los conocimientos eran tanto ministros de España como ministros argentinos, que se encuentran trabajando no hace un mes ni hace un año, llevan 30, 40 años trabajando en ministerios adolescentes.
Yo creo que de pronto en España enfatizan más el trabajar con niños y jóvenes que trabajar con adultos. El mayor esfuerzo donde mayor se invierte es en eso. Y por eso encontramos ministerios de 30, 40 años en eso. Y uno de estos ministros, él decía, escuchen, la etapa donde una persona puede aceptar la fe en Cristo Jesús para siempre es la adolescencia. Pero también dice la etapa, escucha la otra parte, donde la gente aborrecerá el Evangelio. Donde la gente despreciará para siempre el Evangelio. Es la adolescencia. Sí, hermanos, me he podido comunicar. Sabemos que estamos pisando un terreno delicado, un terreno de suma responsabilidad. ¿Cuántos niños estuvieron aquí y hoy están en la droga? ¿Cuántos niños estuvieron aquí y hoy están en el alcoholismo? No que el diablo, sí el diablo, pero es nuestra falta de entendimiento. El pueblo perece porque le faltó conocimiento. Ya ahorita verán, aunque ahorita estamos como que enfatizando más a los futuros padres, los abuelos o los padres de ahora, pero ya ahorita verán que nos corresponde a todos. Es una etapa tremenda. Este mismo ministro español, él colocaba un ejemplo después de haber dicho, o es el tiempo donde creerán para siempre, o es el tiempo donde lo aborrecerán. Claro que en medio de todas estas cosas, él de pronto está descartando la obra del Espíritu Santo, la elección de Dios y estos detalles. Porque de hecho, conocí el caso, o leí el caso de alguien que se aparta del camino del Señor al llegar a Haití y ver cómo están la gente. Dice, pero si hay Dios, ¿por qué pasa eso? Pero ese mismo concepto del por qué hay tanto sufrimiento, no le encontró otra razón sino explicarlo a través de Dios. Y lo mismo que lo alejó, lo mismo lo trajo el camino del Señor. Entonces hay cosas, pero vamos a valorar estos conceptos porque tiene mucho que decirnos. Este hombre, basándose en eso de que se puede o no se puede, que se gana para siempre o se pierde para siempre, este hombre da un ejemplo y él dice, creo que todos ustedes saben lo que es el Niágara. El Niágara es no sé si sea el salto de agua más alto que hay en el mundo, no lo sé si haya otro, pero si no lo es uno de ellos. Es más conocido porque la gente dice atravesando el Niágara en bicicleta, pero eso se encuentra en Canadá. Es una tremenda cascada terrible, que a kilómetros se escucha, hermano, el ruido de la caída de aquella. Y él dice que cuando una persona por alguna razón cayó al río y es arrastrada por las corrientes, los que saben, escúchame bien, no es todo el mundo, los que saben que el Niágara tiene un punto y él lo llama el punto de redención. En ese lugar, es el lugar apropiado
para salvar el que viene siendo arrastrada por las fuertes corrientes. Él no se pone, se cayó, y no, él sale corriendo para allá y lo deja. No sé si me estoy dando a comprender. Y cuando llega a ese lugar es cuando él sabe. Y ahí, hermano, lo salva. Es el tiempo. Es el lugar para salvarlo, lo llama el punto de redención. Pero a su vez dice, pero si no llegas a tiempo y esa persona pasa, hermano, se mata esa persona. Se mata esa persona. Entonces, hermano, quiero que en medio de todo veamos, hermano, que yo no sé si esto es del diablo, no le prestes atención. Pero si esto es de Dios, hermano, yo creo que Dios entonces nos está hablando de la importancia de lo que es la adolescencia. Ahora, mis amados hermanos, ya que te he presentado esas partes que podríamos llamarle natural, voy a saltar a mi segundo punto. Mi segundo punto es la fe en la preadolescencia y la fe que solicita un adolescente. Mis amados hermanos, el cerebro de un preadolescente no es el mismo de un adolescente, ni tampoco es el cerebro de una persona ya madura. Tú encuentras a un preadolescente cuyo cerebro, por el desarrollo que tiene, su cerebro es incluso fantasioso. Para él Dios no es otra cosa sino un viejito que vive en el cielo. Es la manera como lo entiende. Para Dios, para un preadolescente y sobre todo el que está en infancia, para él la historia de David y Goliat es como la de los superhéroes. Él no tiene esa capacidad de poder de pronto decir y hablar con conciencia y decir, es que este hombre filisteo provocó al ejército de Dios, y al provocar el ejército de Dios se estaba metiendo con el mismo Dios. Él no tiene la capacidad de decir, cuando él lanzó esa piedra, el Espíritu Santo llevó la piedra y la incrustó en el gigante y lo mató. Él no. Él mira, es un superhéroe. A causa de esa condición, la fe se inicia, mi amado hermano, en lo que nosotros o en lo que otros, por no meterme yo, se le llama la fe por filiación. La fe por filiación. El niño viene a la iglesia. ¿Y sabe por qué viene a la iglesia? Porque él ama a sus amiguitos. Ya ves. Él ama a sus amiguitos. Si hay una, y eso lo explicaré al final, una maestra espiritual que no solamente transmite conocimiento, sino que expresa amor y conquista el amor de los niños. El niño la va a amar y por eso es una fe por filiación. Pero cuando ya el niño entra a la adolescencia, su cerebro se ha desarrollado más. Y al desarrollarse aún más su cerebro, entonces él comienza a interpretar pensamientos tanto objetivos como abstractos. De tal modo que ya Dios no es un viejito que está en el cielo.
ya Dios, aunque con eso no es que él todavía deje de depender del cuidado de sus padres, pero comienza a interpretar que necesita a Dios para que lo cuide. Ya comienza a interpretar pensamientos abstractos. Ya comienza a entender que necesita la ayuda de Dios en ciertas situaciones. No, perdón, no es que comience a entender, sino que está en la capacidad. Está en la capacidad de poderlos entender. Ya está en capacidad para poder entender, sin necesidad de presentarle muñequitos ni nada de estas cosas, ni estos detalles. Ya le está en capacidad de poder entender que necesita en cierto momento pedir la guía de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Estamos encontrando a un preadolescente con un cerebro no desarrollado que fantasea mucho. Estamos encontrando un adolescente que ya interpreta pensamientos objetivos y abstractos y por tanto tiene capacidad para entender más de Dios. Y quiero decirle, el error es que él se quede en la fe de filiación. Él necesita una fe personal. La fe de filiación es externa. La fe personal es interna. No sé si me estoy dando a comunicar. ¿Qué significa esto? Una fe personal. Él necesita tener una amistad con Dios. Ya está en capacidad. Permítame decirle algo. Hay gente que tiene esposo, o tiene esposa, tiene hijo, tiene hija, y no tiene una fe personal. No tiene una fe personal. Tú lo ves en la iglesia y su fe es de filiación. De allí que tienen 30 años de estar en el Evangelio y han estado en 50 iglesias ya. Porque siempre están buscando esto. Y cuando nosotros no enseñamos al niño a tener una fe personal, lo más probable es que cuando tenga los 18 años, vaya a salir diciendo, ay, es que yo encontré una iglesia donde allá bailan, brincan, hay humo, y acá. Entonces, en su fe de filiación va a la iglesia, no por Dios, va por el humo, por las luces, por el brinco, por el salto, por estas detalles. ¿Ya ves? Entonces, se requiere urgentemente que cuando ya se tiene un niño adolescente, hay que trabajar en lo que es una fe personal. Den un aplauso al Señor. Bueno, ya que hemos llegado entonces a ese punto, vamos a mirar mi tercer punto, que sería de qué manera puede un niño alcanzar una fe personal. Ya lo hemos dicho, la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es tan hermosa y es tan profunda. El decano de la Facultad Teológica donde yo estudié, el doctor Sam Waldron, una vez nos enseñaba y nos decía, porque ciertamente puede ser muy niño, pero nadie es salvo si no se arrepiente y si no reconoce a Jesús como Señor y Salvador. Nadie. Todos nacimos bajo pecado y llevamos las consecuencias del pecado. Y el doctor Sam Waldron nos decía,
de alguna manera Dios se les revela. De alguna manera Dios se les revela. Esa clase para mí fue tan impresionante porque él mencionó a las personas con discapacidades mentales. Y él les decía, de alguna manera Dios se les revela a ellos. Y a mí no me queda la menor duda. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo, estando en el vientre de su madre. Y cuando llegó María, Juan el Bautista saltó, estando en el vientre. Creo en la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo se vale de recursos humanos. Tú no has podido llegar a Cristo si alguien no te predicó. Tuvo que haber alguien. Y en este caso, mi hermano, vamos a encontrar, quiero mencionar dos referentes. Quiero mencionar un referente que podríamos decir tiene su parte positiva y su parte negativa, y un último referente que es totalmente negativo. La primera parte lo vamos a hacer para la conquista de una fe personal, y la segunda parte podríamos decir los factores inversos o negativos, opositores a ese trabajo. Y el primer factor o referente para una fe personal es la familia. Escúchame, no me equivoco al mencionar en primer lugar la familia. La mayor carga de responsabilidad por la salvación de un adolescente no es de la iglesia, es de la familia. Y razón, digo yo, tiene Dios. Porque ¿con quién pasa más tiempo un adolescente, ya sea en edad temprana, media o tardía? ¿Con quién pasa más tiempo? ¿Con los hermanos de la iglesia o con los padres? Indiscutiblemente que pasa mayor tiempo con los padres. Pero lo segundo, mi hermano, es porque a pesar de ser distintos, sin embargo, la influencia paternal es fuerte en la vida de un adolescente. Escúchame, padre, lo que te voy a decir. Todo lo que tú haces con tus hijos o con lo que ven tus hijos en ti es una enseñanza para ellos. Ellos están en busca de una identidad. Y a su vez, si son cristianos, están desarrollando una fe. Todo lo que ven, lo que oyen, lo que hablas, lo que sucede, lo que haces con ellos, es una enseñanza, sea para bien o sea para mal. Pero no quiero pasar por alto un detalle. Es un craso, escúchame. Es un craso error delegar la responsabilidad de la educación espiritual de los hijos y de la formación de una fe personal a la iglesia. Déjame decirte algo. La iglesia no es omnipotente para hacerlo. La iglesia ni puede ni debe. Sé que la misericordia de Dios y todas estas cosas operan.
Pero no es lo mismo cuando el padre descuida la formación espiritual y todo queda a manos de la iglesia. Tal vez sí sea salvo y continúe en los caminos del Señor, pero mis amados hermanos, no es lo mismo. El segundo referente que ha de tener un niño para su formación espiritual y crecimiento de su fe personal es la iglesia. Y quiero decirle, la iglesia no puede suplantar la autoridad del Padre, pero la iglesia tiene un deber, ayudar a los padres. No sé si me estoy dando a entender. Amén. No puede suplantar la autoridad del Padre, pero la iglesia sí puede hacer algo. La iglesia tiene el deber de ayudar a los padres. El detalle, ¿qué es iglesia? ¿O cuál es la misión de la iglesia? Yo quiero mostrarte, y escúchame bien, lo que Efesios 4, del versículo 11 al 13, nos enseña para que tú sepas, para que a donde vayas, este sea un referente para tu vida. Si no encuentras esto, sepa que aunque estén cantando, aunque haya luces, aunque haya humo, aunque haya miles de personas, si no tiene esto, no es iglesia. No es iglesia. Dice Efesios 4, del 11 al 13, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Qué vemos allí? Los líderes de la iglesia. Los que tienen la responsabilidad de la iglesia y de guiar al pueblo de Dios. Y vamos a ver en dónde lo guían. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y me detengo en esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Te lo digo en una sola frase. Ese versículo 13 es que el trabajo de la iglesia es procurar que la gente pueda imitar el carácter de Cristo. Si solamente, es que ellos son jóvenes, y si simplemente los enseñan a bailar, a brincar, a saltar, y esta cosa, y aquella. Lo que yo les decía, hermano. A veces los vemos brincando y saltando, y no es que en las iglesias pequeñas no existan. Pero una gran mayoría, hermano, en discotecas, fornicando, y una serie de cosas. Y el domingo, esto, si no lo hay, no es iglesia. No es que vayamos a buscar iglesias perfectas, hermano. Pero al menos tú debes identificar si ese pastor ha entendido que él ejerce autoridad, pero la autoridad de la iglesia es Cristo. Y como reconocimiento que Cristo es la autoridad de la iglesia, él hace lo que Cristo ha dicho. Y yo no puedo estar pensando, para que el joven se sienta ahí. Bueno, probablemente sí que se sientan bien, pero ese es el medio. El fin es que madure en la fe. ¿Sí me doy a comprender? Es que madure en la fe. Que para que no se vayan de la iglesia vamos a hacer una cristoteca y cosas. Eso no es iglesia. Pero tienen 40,000 personas. Eso es una secta. Eso no es una iglesia. Entonces, mis amados hermanos, la iglesia tiene un papel importante. Entonces tenemos esos dos papeles vitales, la familia, bueno, en las aplicaciones
hablaré un poquito. La iglesia también hablaré un poquito. Pero vamos a mirar dos aspectos que el primero puede llegar a una negatividad, como puede que no, pero el objetivo es para que los padres conozcan. Y aquí vamos a ubicarnos en el silencio de los adolescentes. En el silencio de los adolescentes. Tú lo viviste, hiciste cosas que tu papá no sabía, ni tu mamá sabía. ¿O es mentira? Ah, no, pero es que mis hijos. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Escúchame bien, mi amado hermano. Una de esas que pudiera, no digo que es totalmente, todo por el contrario, esto hace parte a la búsqueda de la identidad, y son los amigos. Los amigos y con los que pasa mayor tiempo en la escuela, en el barrio, en todas estas cosas. Y déjeme decirle que el amigo ejerce una influencia tremenda en los otros o en nuestros hijos, como nuestros hijos en ellos. ¿Sabes por qué? Y tú lo sabes, porque no hay ningún niño que quiera ser excluido de un grupo. Usted ha encontrado a un niño que dice, aunque me llaman enchapado a la antigua, va a decir eso. Él no quiere sentirse excluido. Y por eso hace cosas que tú no sabes y que no lo haría frente a mí. No quiero entonces con esto llegar a extremos, a pensar que todos los amigos son malos y que las amistades son malas. No, sino que tú como padre debes entender eso. Yo quiero decir algo en esta hora. Y mis amados hermanos, no me vayan a malinterpretar. Pero es el Padre no solamente delega la responsabilidad a la iglesia, sino que hace algo bueno. Y yo no estoy en contra de eso, de hecho yo lo hice. Metemos a nuestros hijos en una iglesia, en un colegio cristiano, y nos creamos unos conceptos mentales. Sí, es cierto que no van a encontrar ideología de género, no van a encontrar un profesor homosexual, no van a encontrar eso, pero déjenme decirle, número uno, ese colegio no está en el cielo. Número dos, ese colegio lo conforman humanos. Y déjame decirte, dentro de ese colegio hay niños con fuertes reprensiones, o sea, reprimidos internamente, porque vienen de hogares que se han divorciado, vienen de hogares disfuncionales donde sus padres pelean frente a ellos, vienen de hogares donde la manera de querer educarlo es la inadecuada y hay veces están rayando con la agresión. Esa es la realidad. En cierta manera, yo aplaudo al Señor que sus hijos estén en medio de eso, porque eso les ayuda son las primeras confrontaciones de su fe, a valorar su fe. Eso les ayuda. Pero usted como padre no puede, no es que cuando yo era chiquito yo no era así. No era así. Y ahora le voy a comentar el cuarto referente. Hay que tener cuidado. El cuarto referente tiene que ver con la etapa en que vivimos. La etapa en que vivimos se conoce como la posmodernidad. Y voy a ubicarme propiamente en nuestro tiempo.
La posmodernidad es la etapa donde los valores se han relativizado. Escúchame bien. Aún dentro de la posmodernidad, pero yo no digo que esto que estoy hablando de relativizar los valores sea, para no errar, sea más allá de 50 años. No. Eso es una cuestión, incluso podría decir de este siglo. Pero la sociedad era formada por valores judeos cristianos. Así fueran ateos. De tal manera que la sociedad establecía que estos valores ubicaban a la persona como persona de bien, pero estos ya no eran personas de bien. Hoy no es así. Hoy, sinceramente, en nuestra época moderna, tanto la filosofía como el ateísmo y todas estas cosas, ¿sabes qué es lo que dicen? Nada es bueno, ni nada es malo. Todo depende de la elección. Si quiero ser homosexual, lo malo es no serlo. Lo bueno es ser. ¿Ya ven cómo se relativiza todo el asunto? Y en ese orden de ideas, mi amado hermano, ¿sabes en qué queda la moral? Incluyendo la creencia a Dios, de que la gente se ha vuelto más atea y más perversa. Esta es la etapa de tus hijos. Escúchame, tus hijos no están viviendo tu etapa. Cuando tú eras niño, no están viviendo esa etapa, no la están viviendo. Esta es la etapa de tus hijos. Y sucede, mi amado hermano, que el cristianismo viene a ser una de las tantas opciones. Porque la gente se ha creado infinidades de opciones. Al relativizar los valores, eso ha llegado. Pero hay algo que acompaña a nuestra etapa y son los medios de comunicaciones. Voy a ubicarme en la sociología. La sociología dice claramente que en nuestra época los programas que ven nuestros niños, ojo, antes de seguir adelante, yo no estoy aquí enseñando que le quites el celular, que eso no me incumbe. Palabras más, palabras menos. Pero la sociología dice, los programas que antes eran reservados para los adultos, hoy lo ven los niños. Tú encuentras, hermano, que los medios de comunicación no traen la información de una realidad, aunque aparentemente los medios de comunicación quieren crear una realidad. De allí que vas a encontrar programas de niños presentándote homosexuales. Eso era para adultos. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Qué es lo que buscan? Que los niños digan, ay, eso es normal. Ya ves. Escuchaba un pastor decir, me puse a ver un programa de niños con mi hija. Dice, y me impresiona, decía el pastor, que de pronto veo a una niña y resulta que no era una niña, era un niño. Esos son los programas que se ven ahora mismo. Eso es. Por razones del tiempo no me quedo aquí, pero te voy a decir algo que lo dice la ciencia. Penosamente que nosotros en todos los aspectos estamos mal. Pero en Europa
Estados Unidos, el sociólogo hace estadísticas de la población. ¿Y saben cuáles son los resultados que arrojan las estadísticas? Que hoy en día tenemos niños de 12 años en adelante, en estos días, a causa de las mismas comunicaciones, sumergidos en el tabaquismo, sumergidos en el alcoholismo, sumergidos en la droga, sumergidos en el sexo prematuro. Esta es nuestra época. Entonces, mi amado hermano, al presentarte esto, y antes de llegar a la aplicación, quiero que tú entiendas eso. Quiero que tú lo comprendas. Y que esto pueda ayudarte, pueda ubicarte ante la responsabilidad que se tiene con los niños. Vea que no digo con los hijos, sino con los niños. Vamos entonces a dar las aplicaciones para ir concluyendo. Número 1, los padres. Escucha, padre, tu hijo no te demanda perfección, porque de pronto ni siquiera entiende qué es eso. Tu hijo no te demanda perfección, pero tu hijo tiene un derecho que tal vez desconoces, y quiero señalar. ¿Sabes cuál es ese derecho que tiene tu hijo? A que tú seas coherente con las convicciones. Tu hijo no vino solo a este mundo. Él no dijo un día, yo voy a llegar al mundo. No descarto la obra de Dios. Pero consciente, inconsciente, lo que hiciste o no lo que hiciste, de todas maneras tú lo trajiste. Tú lo trajiste a un mundo plagado de maldad y de pecado. Y así como lo trajiste, tienes responsabilidad ante Dios y también ante tu hijo. Entonces, partamos de ese aspecto que no se requiere perfección. Rápidamente, hermano, porque el tiempo avanza. Ustedes han oído hablar de Karl Marx, ¿verdad? El padre del socialismo. ¿Sabe cuál fue el problema de Karl Marx? Él es judío, o fue judío. Sus padres todo el tiempo le enseñaron la religión judía. Sus padres le enseñaron que el catolicismo era un paganismo, era del diablo y todas estas cosas. Pero resulta que ellos, huyendo de la persecución, llegan a España. Y estaba el general Franco. Y el general Franco le decía a los judíos, o se mueren o se meten al catolicismo. Y Karl Marx, al ver que sus padres hacen parte del catolicismo y se arrodillan ante la Virgen María y hacen todas estas cosas, eso fue un impacto que está en lo que conocemos, el silencio de los adolescentes. No dijo nada, no dijo nada. Pero eso fue un impacto. Y cuando ya estuvo grande dijo, voy a crear una religión, pero sin Dios. Y creó el socialismo. ¿De dónde estuvo? Padres, incoherente con las convicciones que profesan. Para mi hermano no hacer tan largo esto, quiero decirles que tenemos que entender frente a esto los tipos de padres que existen. Los tipos de padres. Al menos en donde yo estudié me enseñaron 4 tipos de padres, probablemente hay más.
Pero yo no tengo tiempo para mencionar los 4 tipos de padres. Simplemente voy a mencionar dos. Número 1, los que en el módulo donde estudiamos le llamaban padres positivos. ¿Qué es el padre positivo? Aquel hermano que tiene conciencia de la vida espiritual de su hijo e invierte en eso. Y no solamente en la casa, sino que lo hace partícipe de la iglesia. Escucha eso. No solamente en la casa, lo hace partícipe de la iglesia. Yo le soy sincero y perdónenme que lo digan públicamente, pero a mí me preocupa cuando los padres no apoyan a la iglesia. Esos jóvenes no apoyarán a la iglesia. Ojo, es el primer tipo de padre. El segundo tipo de padre, y es el último que voy a mencionar de ellos, se llama el padre indiferente. Él incluso trabaja en hacer que sus hijos sean sus amigos. Lo llevo al cine, lo llevo al partido de fútbol, lo llevo a esto para que sea mi amigo. Pero no le interesa la formación espiritual o no hace nada por la formación espiritual de su hijo. Y yo he llegado a una conclusión, y es que pienso que cuando una persona está así, que no le importa la vida espiritual de su hijo, le interesa más hacerlo amigo, tenerlo en un deporte, tenerlo en una obra por allá, en esta cosa y en lo otro. ¿Sabes por qué? Porque él tampoco le interesa su vida espiritual. Él sabe que existe un Dios, él sabe que Cristo murió, él sabe que toda esta cosa, pero eso no es relevante para su vida. Y por eso son así. Tú eres padre. ¿Cuál de los dos eres? Pero vamos a hablar sobre la iglesia. Y lo primero que yo quiero mostrar o quiero tratar son los maestros. Solo me falta una maestra. Has visto toda esa panorámica a grandes rasgos, pero te he mostrado la crisis de la adolescencia y la formación de la fe de un adolescente. Escúchame bien. Al igual que a los padres y a los maestros les digo, en esta época moderna, los niños no te piden argumentos. No te piden argumentos. Te piden respuestas y vivencias. No estamos en la iglesia de los años 50, estamos en la iglesia del 2021, siglo XXI. No te están. Ay, mijito, que Daniel, que no sé qué, que lo uno, que lo otro. Sí, hazlo, Daniel y Samuel y el otro. Déjeme decirle, aunque usted no lo conozca, pero sus hijos están urgidos de que le confirmen que Dios existe. Porque donde ellos están, le dicen que Dios no existe. Pero si Dios te lo dice, ay papi, es verdad que, ¿cómo vas a decirme eso? Lo estigmatizan. ¿Sí o no? Lo estigmatizan. Sus hijos tienen dudas. Las dudas y la incredulidad son dos cosas diferentes. La incredulidad es el negarme a creer. Y la duda es cuando yo no entiendo. No entiendo por qué eso. Y sus hijos la tienen. Necesitan respuesta. Necesitan, mi hermano, vivencias. Y escúchame bien, maestros. No basta con ir y dar una clase. Necesitas oler al cielo.
A mí para veces es tan difícil. Ay, pero ¿por qué no me meten a mi hijo? ¿Por qué no me meten a mi hija? ¿Por qué no me meten? ¿Para qué? Pero es que, hermano, esto es espiritual. Esto es espiritual, hermano. Nosotros no podemos tener maestros, hermanos mundanos. Tenemos una población en crisis. Y la iglesia no puede. No puede. La iglesia no puede, mi hermano, tener gente que no sean espirituales, que no buscan a Dios. Yo me he tenido que, como dice el dicho, tragarme el sapo, pero si fuera yo, ya hubiera echado. Porque a simple vista se notan que ni oran, ni ayunan, ni leen la Biblia, y son maestros de niños. El remedio está saliendo peor que la enfermedad. Y lo digo porque si tú no cumples esos requisitos, por el bien de tu alma y por el bien de los niños, toma una decisión. Toma una decisión de buscar a Dios o en su defecto. Al igual que los padres, recuerden, nadie puede dar de lo que no tiene. Si no buscas a Dios, ¿cómo podrás tú enseñar a tus hijos el camino del Señor? Algunos nos basamos, y quiero, discúlpeme hermano, ya vamos a concluir, pero como le dije hermano, esto era muy denso y por eso entré inmediatamente. Pero algunos nos basamos en este versículo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Y qué es el instruir, hermano? ¿Ha escuchado usted que una cosa es enseñar y otra cosa es educar? ¿Cierto? Nosotros no podemos ser maestros ni padres naturales enseñando. Hay que instruir. De allí que les decía, ¿cuántos estuvieron aquí? Y hoy están en el alcoholismo, en la droga, en la promiscuidad, están en eso. ¿Falló Dios? Jamás, jamás, jamás. Entonces, maestros, por favor, esto no es solamente ir y allá a contar la historia de David y de Sansón. Esto hay que ser espiritual, hay que llevar la carga en el corazón. Hay que amarlos, como dije ahora hace poco. ¿Cuántos de ustedes, después de dar la clase, los buscan para escucharlos? Para oír de sus temores, para oír de sus miedos. No, ya dimos la clase en la Biblia. Esto es espiritual. Esto es espiritual. Acércate a los niños. Acércate a los niños. ¿Sabes una cosa? Yo sé que el tiempo, hoy gloria a Dios, o se me atrasó este bendito, pero hoy se me paró. Fíjense cómo es Dios de grande. Alguien que me diga qué hora es. 2:03. Se me paró. Pero déjeme decirle algo, mi amado hermano. Y tú fuiste niño. Pero tú valoras la ayuda de un adolescente. ¿Sí o no? Perdón, tú valoras, el adolescente valora la ayuda de un adulto. ¿Cierto? Qué bueno, hermano, poder acercar. Pero ya para concluirles, hermano, hablemos como iglesia en general. Escucha lo que dice Gálatas. Gálatas 6, versículo 2. Ya para ir concluyendo, dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y dice: y así cumplir la ley de Cristo.
En una de mis enseñanzas de los miércoles, yo dije, hermano, no es solo compañerismo, es comunión. El ejemplo de la iglesia saludable de los primeros tiempos es que tenían comunión. Todo absolutamente lo tenían en común, pero siempre nos enfocamos en el dinero. No, hoy en día no se puede el dinero, pero el principio sigue. Mire, yo estoy seguro que si cada uno de nosotros aquí, así como oramos por nosotros y por nuestros familiares, oráramos por nuestro hermano, por nuestra hermana, Señor, dale fuerza para seguir adelante. Señor, mira sus problemas. Señor, bendice a mi hermano. Señor, si cada uno nos sobrelleváramos la carga y tuviéramos todo en común, ¿pueden ustedes imaginarse lo que nos vendría? Que todos estemos orando por la necesidad del uno por el otro. ¿Qué se nos vendría? Pero yo en este día no te voy a pedir, iglesia. Por eso quise que estuvieras aquí. Porque no quiero ver más niños nuestros, ni en la droga, ni en el alcoholismo, ni en la promiscuidad. Y yo por eso le digo, por eso los traje, para que ustedes comprendan que ciertamente tenemos una población vulnerable, tenemos una población que no importa si son tantos, tenemos una población que necesita. Y así no sean tus hijos. Pero si tú eres cristiano y quieres cumplir la ley de Cristo, mételo en tu corazón. Mete en tu corazón a esos padres. Ay, hermano, es que yo estoy tan ocupado. Déjeme decirle algo. Yo sé que vive en un mundo donde la velocidad es de 1000 y por eso nadie tiene tiempo para nada. Solo para ver el celular, ver a Facebook, ver a WhatsApp. Pero de los restos no hay más tiempo para nada. No hay más tiempo para nada. Pero yo quiero decirte, sin desmeritar a aquellos que hemos aprendido a orar con detalles, pero tenemos un Dios que sabe más de tu detalle. Si simplemente tú haces esta oración, Señor, guarda a los niños de casa de oración y ayúdalos para que ellos en el mañana sean verdaderos cristianos. Eso es todo. No más. Dios conoce más. Ayuda a sus padres. Eso es todo. Eso es todo. Yo sé que no lo vas a hacer todos los días. Seríamos mentirosos tú y yo. Pero el Espíritu Santo nos los va a recordar. Tenemos una población vulnerable. Y vamos a orar por ello. Iniciemos, traigan a los niños. Padre, en el nombre de Jesús. Dios amado, cada vez que nos confrontas, Padre, entendemos que ciertamente estamos en pañales. Pero te damos gracias que al venir los domingos aquí, Señor, tú nos ayudas a entender, nos ayudas a concientizar, nos ayudas a valorar, bendito Dios,